Hola, esta es una breve videoclase sobre las drogas psicoactivas. Denominamos drogas psicoactivas a aquellas que afectan al cerebro, como vamos a ver enseguida, específicamente al sistema nervioso central. Vamos a dividir en dos partes. La primera parte estaríamos hablando de cuáles son esas drogas, cómo se las clasifica. Y en una segunda parte estaríamos viendo cómo actúan estas drogas en el cerebro. Espero que puedan comprender la brevedad de tiempo y tratar de sintetizar al máximo las debidas explicaciones. Estamos viendo acá un pequeño cuadro en donde podemos notar que las drogas pueden clasificarse según su origen en naturales, semisintéticas y sintéticas, refiriéndonos a sintéticas, aquellas que se elaboran en un laboratorio. También se pueden clasificar las drogas en aquellas que son legales y aquellas que son ilegales. Y se puede clasificar también las drogas según su acción en el organismo. Y denominamos estimulantes a aquellas que aceleran nuestro organismo, depresoras aquellas que disminuyen nuestra actividad y alucinógenas aquellas que nos hacen distorsionar la realidad. Me estoy refiriendo a la manera en que actúan en un ser humano. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos las hojas de coca que se utiliza como una manera de estimular en algunos países, específicamente en Bolivia. Estas hojas se pueden vender en la calle y normalmente la gente las introduce en la boca. También tenemos el café, que básicamente su principal componente químico es la cafeína. Tenemos la nicotina que está presente en los cigarrillos. Después otras drogas naturales que tenemos son por ejemplo el alcohol que se extrae a partir de la fermentación de microorganismos. Tenemos también una planta denominada amapola, de la cual se extrae el opio y que vuelve ahí a extraerse otros componentes como la heroína, la morfina. Y tenemos el cannabis, o más conocida como la marihuana, cuyo principal componente activo es el THC o tetrahidrocannabinol. Otras drogas naturales, diríamos así, son los llamados hongos mágicos, que contienen una sustancia llamada psilocibina, y también del cactus. Hay un tipo de cactus llamado peyote, del cual se extrae una droga que se denomina la mescalina. Estas serían drogas básicamente naturales. Y luego ya tendríamos las semisintéticas, las que se extraen de la planta de coca, es por ejemplo la cocaína. Se extrae también un derivado de la cocaína, también es el crack, un residuo eh, que también se utiliza es el llamado paco. Y también tenemos a partir de unos hongos de un tipo de cereal, del centeno, se obtiene una sustancia con la cual se elabora esta droga que es LSD, que es un potente alucinógeno. Y finalmente tenemos ya las drogas sintéticas elaboradas en laboratorio, como las anfetaminas, tenemos las pastillas en colores llamadas éxtasis, tenemos también las benzodiazepinas, metadona, barbitúricos, etcétera. Entonces, básicamente estas son la principal gama de drogas y sus distintos tipos de clasificación. Como ven, las principales drogas relativamente, este, relativamente más extendidas como por su legalidad es el consumo del cigarrillo y el consumo de el alcohol.
Todas las demás están prohibidas en lo que hace a su comercialización, elaboración, etcétera, debido al daño que causan. Y ahora estaríamos viendo la manera en que estas drogas actúan en el cerebro. En el cerebro todos sabemos que está formado por células conocidas con el nombre de neuronas. Las neuronas tienen dos partes. Una parte se llaman las dendritas y que son las ramificaciones cortas y delgadas, y las ramificaciones, una de ellas gruesa, se conoce con el nombre de axón. Las neuronas se conectan entre sí y estas conexiones se conocen con el nombre de sinapsis. Acá vamos a ver un esquema que muestra la manera en que una neurona se conecta o se toca con otra neurona, y podemos notar nosotros que la neurona de la izquierda, que es la llamada neurona transmisora, la neurona transmisora contiene unas vesículas y en su interior se encuentra una sustancia llamada la dopamina. Cuando la dopamina sale de la neurona transmisora y se acopla al receptor de la neurona receptora, es ahí en donde se produce el placer de la droga. Este mecanismo funciona no solamente con drogas, sino también con todo aquello que el cuerpo muchas veces necesita, incluyendo el sexo, la comida, algunos tipos de deportes, etcétera. Pero en el caso de la droga, esto se incrementa mucho de manera química o de manera artificial, generando en el cerebro una suerte de desequilibrio que trata de recomponerse mediante la reducción de los receptores cuando ya hay un exceso, diríamos así, de placer o de transmisión entre una neurona y la otra. De esta manera la persona, a medida que va pasando el tiempo, siente una especie de acostumbramiento o ya no tiene el efecto que tenía antes debido a que el organismo comenzó a reducir los receptores. Y es ahí en donde se aumenta la dosis o en donde se pasa a drogas más fuertes. Entonces, básicamente este es el mecanismo de acción de las drogas y también el fenómeno por el cual las personas pasan de dosis menores a dosis más altas, y también al pasar de drogas menos fuertes a drogas cada vez más fuertes. Todo esto dentro de un esquema conocido con el nombre de adicción, que básicamente implica una dependencia y también la ausencia de esta droga a producir síndromes de abstinencia. Bien, espero que en estos pocos minutos hayan podido tener una idea sobre el mecanismo de las drogas psicoactivas. Muchas gracias.